Antes de comenzar la historia, escribe en los comentarios de qué país eres. Disfruta de la historia. Nadie en el salón se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que la puerta se abrió. Cuando se abrió, ya era demasiado tarde. Era un martes como cualquier otro en la Lincoln Elementary, una escuela pública modesta en el corazón de un pequeño pueblo de Illinois. El olor a gis y papel viejo llenaba los pasillos, y el sonido de las voces infantiles rebotaba en las paredes delgadas como sucedía cada mañana a las 9. En el salón 14, Eleanor Vita, que conducía la lección del día con la misma calma metódica que la había acompañado durante más de 40 años. Sus alumnos, niños de entre 8 y 9 años, seguían la lectura en voz alta de un cuento sobre pájaros migratorios. A Eleanor le gustaba esa historia. Decía que los pájaros sabían algo que muchos adultos olvidaban, que a veces hay que partir para sobrevivir. Estaba a la mitad de una frase cuando la puerta del salón se abrió sin aviso. La directora, Karen Holloway, entró acompañada de dos funcionarios de la administración y de un hombre que nadie reconoció de inmediato. Vestía camisa de vestir, gafete en el bolsillo, y un semblante que no combinaba con una escuela primaria. Era un oficial del departamento de policía local. Karen sostenía una carpeta beige contra el pecho como si fuera un escudo. Sus ojos evitaron los de Eleanor durante algunos segundos, tiempo suficiente para que cualquier persona atenta se diera cuenta de que algo estaba profundamente mal. Los alumnos dejaron de leer. Algunos levantaron la mirada con curiosidad. Otros, más sensibles, sintieron el peso de aquel silencio y se encogieron en sus sillas. Karen se acercó al escritorio de Eleanor y habló en voz baja, casi en un susurro, como si bajar el volumen pudiera reducir el impacto de lo que decía. Pero el silencio del salón amplificó cada palabra. Eleanor, necesitamos que nos acompañes a la administración. Hay un asunto que debe tratarse con urgencia. Eleanor la miró sin entender. Parpadeó 2 veces como si intentara procesar la información. Miró a los alumnos, luego a los funcionarios en la puerta, después al hombre del gafete. Su instinto le dijo que aquello no era una reunión de rutina. ¿Ahorita?, preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. Ahorita, confirmó Karen, sin ofrecer explicación adicional. Eleanor dejó el libro abierto sobre el escritorio. Se acomodó los lentes en el rostro. Se levantó despacio, con la dignidad silenciosa de quien pasó toda una vida enseñándoles a los niños a comportarse con respeto. Caminó entre las filas de pupitres, sintiendo las miradas pequeñas pegadas a su espalda. En el pasillo, Karen finalmente le explicó. El dinero de la colecta estudiantil, reunido durante semanas para financiar una excursión escolar, había desaparecido. Casi $700 que estaban guardados en un cajón con llave en la secretaría. La escuela había revisado los registros de acceso y concluido que pocos empleados tenían llave de esa oficina. Eleanor era uno de ellos, y en las últimas semanas su comportamiento había llamado la atención. Olvidos frecuentes, anotaciones confusas, horarios equivocados. Para la dirección eso no era coincidencia, era motivo suficiente. Eleanor escuchó todo en silencio. Cuando finalmente respondió, su voz salió baja, casi inaudible. Yo no toqué ese dinero, jamás haría algo así. Karen no respondió, solo señaló con la mano la puerta de la oficina administrativa, donde el oficial ya le esperaba con una libreta y una expresión neutra. No había acusación formal todavía, pero había algo peor: la había suposición, y en los pueblos chicos, las suposiciones viajan más rápido que cualquier investigación. Mientras Eleanor era conducida por el pasillo, una maestra más joven la observó pasar a través de la puerta de vidrio de su salón. No la saludó, no le sonrió, solo la miró y después volvió a escribir en el pizarrón como si nada hubiera pasado. Más adelante, el conserje dejó de barrer por un instante. Levantó los ojos y negó lentamente con la cabeza, como quien ya había visto ese tipo de cosas antes. En el salón 14, los alumnos se quedaron solos por casi 3 minutos hasta que llegó una suplente. En ese intervalo, el silencio fue absoluto. Los niños se miraban entre sí, confundidos, sin saber qué decir, hasta que un niño sentado al fondo del salón, con la mochila colgando de la silla y los ojos bien abiertos, hizo la pregunta que nadie tuvo el valor de hacer. Maestra, ¿ella se robó el dinero? Nadie respondió. El salón entero se quedó en suspenso, como si el aire mismo hubiera dejado de circular. Esa pregunta, hecha con la inocencia bruta de un niño de 8 años, cargaba más peso que cualquier encabezado de periódico. Porque no era una acusación, era el comienzo de una duda, y las dudas, una vez sembradas en comunidades pequeñas, echan raíces profundas. Esa mañana, Eleanor Vita, que no fue formalmente acusada de nada, pero fue retirada de su salón de clases, el único lugar que llamaba suyo, frente a los ojos de niños que confiaban en ella, y cuando la puerta de la administración se cerró detrás de ella, algo se cerró junto, algo que ninguna investigación, ningún resultado, ninguna absolución futura lograría reabrir por completo.
Afuera, el sol de Illinois brillaba sobre el estacionamiento vacío de la escuela como si nada hubiera ocurrido, pero dentro de esas paredes, la vida de una mujer de 71 años que dedicó más de 4 décadas a la educación de niños que ni siquiera eran suyos comenzaba a derrumbarse, en silencio, sin testigos dispuestos a intervenir. Y eso era apenas el comienzo. Antes de que todo se derrumbara, la vida de Eleanor era una sucesión de días idénticos, tan ordenados que parecían medidos con una regla invisible. Despertaba a las 6 en punto cada mañana. Incluso los domingos, el primer sonido del día era el hervor de la vieja cafetera que había heredado de su madre. Después, un par de tostadas, una venene y el mismo noticiero local en la televisión de la cocina. El presentador hablaba sobre el clima, sobre algún evento de la comunidad, sobre la feria de otoño que pronto llegaría. Eleanor escuchaba con un interés tranquilo, como quien intenta mantener el hábito. Más que la curiosidad, su casa era sencilla, de una planta y con un jardín pequeño donde crecían tulipanes en primavera y maleza el resto del año. Las paredes estaban llenas de fotografías en blanco y negro, sus padres, su hermano Ellen cuando era joven y un par de grupos escolares de generaciones pasadas. Ninguno de los niños en esas fotos la visitaba, pero ella recordaba casi todos los nombres. La memoria es lo único que no se jubila, solía decir. En esos días, aún creía que era verdad. Salía de casa con un abrigo gris y una bolsa desgastada llena de cuadernos por revisar. El camino a la escuela tomaba poco más de 10 minutos caminando. Era un recorrido que conocía tan bien que podía hacerlo sin pensar. Saludaba al dueño de la panadería en la esquina, a una señora que barría la acera, al niño que siempre corría tarde hacia la parada del autobús. Era su pequeña rutina, su forma de pertenecer a un pueblo donde todos parecían tener familia, menos ella. A veces, alguno de sus colegas intentaba incluirla en reuniones después del trabajo. Pero Eleanor casi siempre declinaba, no por falta de cariño, sino porque sentía que el cansancio la alcanzaba más rápido últimamente. En casa, corregía tareas hasta bien entrada la tarde. Tenía un cuaderno especial donde anotaba a los alumnos que necesitaban ayuda extra en lectura. Los domingos revisaba el presupuesto con la piscicalculadora. El salario, más reducido desde los cambios en el sistema educativo, apenas alcanzaba para los medicamentos, el seguro y los gastos básicos. Aún así, nunca se quejaba. Enseñar era su ancla, su propósito y su único contacto constante con el mundo. Pero todo cambió en los últimos meses. Había empezado a olvidar pequeñas cosas, una fecha de reunión, un pago pendiente, una hoja de calificaciones extraviada. Nada grave, nada que llamara la atención más allá de un comentario discreto entre colegas. La señora agüita que está agotada, murmuraban. Otros, con menos tacto, decían que ya era hora de su retiro. Eleanor fingía no escuchar, aunque cada palabra se quedaba incrustada en algún rincón de su mente, y en la soledad de la noche, se sorprendía repitiendo frases enteras de sus clases como si necesitara probarse a sí misma que todavía recordaba todo. En la escuela, su prestigio se sostenía por inercia. Los padres antiguos confiaban en ella, pero los nuevos preferían a los docentes jóvenes, con planes digitales y recursos modernos. Algunos alumnos decían que la maestra agüita que enseñaba como en los tiempos de antes. Ella respondía con una sonrisa amable. A veces, lo de antes sigue funcionando. Sin embargo, debajo de esa serenidad habitual había señales de desgaste que nadie quiso ver a tiempo. Las noches sin dormir, los sobres de cuentas apiladas sobre la mesa, la carta del banco que había dejado sin abrir. Las decisiones pequeñas como comprar medicamentos o pagar la calefacción se volvieron cálculos difíciles que le causaban vergüenza, pero no tenía quién contarlo. Su hermano Ellen había formado una familia en otro estado y apenas la llamaba una vez cada varios meses. En esas llamadas hablaban poco más de 10 minutos. ¿Cómo va la escuela?, preguntaba él. Bien, como siempre, respondía ella. La mentira era amable y ambos la aceptaban sin discutir. Una semana antes de la desaparición del dinero, Eleanor había notado algo extraño. Durante la colecta estudiantil para la excursión de primavera, varios sobres con efectivo se quedaron sobre un escritorio compartido en la oficina administrativa sin registro ni supervisión. Ella misma comentó la situación con una de las secretarias. Deberíamos llevar un control más preciso, podría perderse algo. La secretaria sonrió con cortesía y le agradeció la observación. Pero no cambió nada. Eleanor lo anotó en su libreta, esa donde registraba todo lo que le preocupaba, convencida de que un día serviría como prueba de responsabilidad. Nadie la revisó. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Los niños seguían practicando la lectura. Los pasillos olían a limpiador y café, pero la directora comenzó a observarla con una mezcla de paciencia y distancia. Eleanor lo notó. Sabía que los rumores sobre su desgaste ya habían llegado más lejos. Cuando entregó los formularios de evaluación,
Karen Holloway la felicitó por su puntualidad y enseguida preguntó si necesitaba apoyo adicional. Era una pregunta cortés, pero cargada de condescendencia. Eleanor respondió con gratitud, pero por dentro sintió que algo se quebraba levemente. Esa noche, al llegar a casa, dejó la bolsa sobre la mesa y miró alrededor. Todo estaba en orden. Pero el silencio pesaba más que de costumbre. Encendió la televisión, pero no prestó atención. En la ventana, el reflejo de sí misma le pareció ajeno. Todavía puedo hacerlo, se dijo. Todavía puedo enseñar. Lo repitió varias veces, como una promesa dirigida a un futuro que se le escapaba. Nadie en Lincoln Elementary sabía que esa sería la última semana tranquila antes de la tormenta. Nadie imaginaba que una confusión administrativa, un descuido menor y una serie de prejuicios silenciosos se combinarían en una avalancha que arrasaría con su reputación. Eleanor, sin saberlo, estaba viviendo sus últimos días de normalidad, y cuando el primer rumor empezó a circular entre los pasillos, un comentario casual sobre dinero, confianza y errores, ya era demasiado tarde para detener lo que vendría después. La noticia se extendió por la escuela como una sombra. Primero llegó a la sala de maestros, en forma de susurro. Luego saltó al comité de padres, donde tomó el tono de una sospecha. Para el mediodía, ya corría por los pasillos como un hecho inevitable. Había desaparecido el dinero de la colecta estudiantil. No era una suma pequeña, eran casi $700, reunidos con esfuerzo por los niños y sus familias para una excursión de primavera. Durante semanas, los alumnos habían vendido galletas, boletos de lotería casera y manualidades hechas en clase. Cada dólar representaba una ilusión compartida. Y ahora, de repente, el dinero no estaba. La primera en notarlo fue una de las secretarias de la oficina administrativa. Revisó el cajón donde solían guardar los sobres y encontró un espacio vacío. Pensó que tal vez alguien lo había trasladado, pero después de recorrer los escritorios y revisar los registros, la preocupación se convirtió en alarma en cuestión de minutos. La directora Karen Holloway ya estaba en la oficina, revisando con el ceño fruncido y los dedos apretados sobre la carpeta. ¿Quién tenía las llaves de este cajón?, preguntó. La respuesta fue corta: solo 3 personas, Karen misma, la asistente administrativa temporal y la maestra Eleanor Whittaker. El corazón de Karen se aceleró, no porque sospechara con certeza de alguien, sino porque entendía lo que aquella situación podía significar para la escuela. Cualquier mal manejo de fondos, por pequeño que fuera, podía desembocar en problemas con el distrito, con los padres. Había que actuar rápido, demasiado rápido. Decidió llamar a la policía local antes de tener toda la información. Fue una decisión política, no moral. Mejor prevenir que encubrir, pensó. En los correos internos, escribió que se trataba solo de una diligencia precautoria. Sin embargo, el gesto tenía peso. La presencia de un oficial bastó para que la situación dejara de ser un problema administrativo y se convirtiera en un escándalo. Cuando el rumor llegó al salón 14, Eleanor estaba enseñando gramática. Había escrito en el pizarrón una oración sencilla para que los alumnos identificaran los verbos. Cuando vio por la ventana del aula 2 funcionarios caminando hacia su puerta, reconoció a Karen, y detrás de ella vio a un hombre desconocido con una libreta en la mano. Su corazón dio un pequeño salto. Por un instante pensó que era una inspección cualquiera, pero la manera en que Karen evitó mirarla le dijo todo. Eso no era una visita rutinaria. Un mal presentimiento se apoderó de ella. Años de experiencia le habían enseñado a leer los gestos de las personas antes que sus palabras, y esa mañana los gestos tenían forma de distancia. Mientras la conducían por el pasillo, empezó a recordar los días previos, el momento en que mencionó, medio en broma, que el dinero de la colecta no estaba bien custodiado, la sonrisa distraída de la secretaria, el apuro con que cerraron la oficina cuando preguntó si necesitaban ayuda. Todo cobraba un nuevo sentido. Intentó explicarlo, pero nadie la escuchó. En la dirección, el oficial le pidió su versión de los hechos. Hablaba con tono neutral, pero anotaba cada palabra. Eleanor explicó que había visto el dinero la última vez el jueves anterior, cuando dejó un sobre con contribuciones de su grupo. Recordaba que la asistente administrativa estaba allí ordenando papeles, y que después cerró con llave. No volvía a entrar desde entonces, aseguró. El oficial solo asintió y siguió escribiendo. Karen observaba desde una esquina, sin intervenir. Su postura era rígida, casi defensiva. A los ojos de Eleanor, parecía más preocupada por salvar la imagen de la escuela que por descubrir la verdad. Pasaron 15 minutos. En ningún momento le pidieron pruebas concretas. Nadie revisó las cámaras de seguridad, ni las llaves duplicadas, ni los posibles accesos externos. Con apenas unas notas y una conversación incompleta, se concluyó que, para evitar rumores de encubrimiento, la administración suspendería a Eleanor temporalmente mientras se resolvía la situación. La noticia se filtró antes de que ella saliera del edificio.
Un conserje, sin mala intención, comentó el hecho a otra maestra. Y esa maestra lo mencionó en el grupo de mensajería de padres. En menos de una hora, la pregunta ya circulaba por todas partes. La maestra Whittaker se robó el dinero de los niños. Eleanor regresó a casa caminando despacio. Llevaba su bolso colgando del brazo como si pesara el doble que de costumbre. En la esquina, el panadero la saludó con la mano, sin notar nada raro, pero ella sintió que todos la miraban, aunque nadie lo hiciera. Esa sensación la acompañó durante todo el trayecto. En casa, dejó las llaves sobre la mesa y se sentó frente a la ventana. El reloj marcaba las 5. Afuera, el sol comenzaba a caer. Durante un largo rato. No se movió, ni siquiera encendió la luz. Sabía que algo se estaba desmoronando, aunque todavía no alcanzaba a medir la magnitud. Al día siguiente, la escuela amaneció agitada. Algunos maestros preguntaban en voz baja. Otros fingían no saber nada. La asistente temporal no se presentó. Los padres comenzaron a llamar a la oficina pidiendo explicaciones. Karen, intentando mantener el control, emitió un breve comunicado. La administración está investigando un posible mal manejo de fondos. Agradecemos su comprensión. Era una frase fría, cuidadosamente redactada, pero bastó para confirmar las sospechas en la imaginación de muchos. Eleanor, mientras tanto, esperaba en casa una llamada que nunca llegó. No sabía qué. Después de 4 décadas de servicio, su nombre se había convertido en sinónimo de duda. Aquel día comenzó a comprender que el problema no era solo la desaparición del dinero, sino la facilidad con la que la gente cree lo que más le conviene creer. Y en esa escuela, en ese momento, resultaba más conveniente pensar que la culpa era de una mujer mayor, cansada y desorganizada, que enfrentar la posibilidad de un error institucional. Así, la investigación avanzó sin rumbo. Y Eleanor quedó atrapada en el corazón mismo del rumor. Un rumor que había nacido de la nada, pero que pronto lo consumiría. Todo. No hizo falta un tribunal, no hizo falta una sentencia. El pueblo entero ya había decidido, en los días que siguieron a la suspensión de Eleanor. La pequeña comunidad de Lincoln se dividió sin necesidad de debate público. No hubo asambleas ni reuniones formales. El juicio ocurrió en voz baja, en las filas del supermercado, en los estacionamientos de la iglesia, en los grupos de mensajería donde los padres compartían opiniones disfrazadas de preguntas. Ya supieron lo de la maestra Whittaker. Era la frase que abría cada conversación. Y aunque nadie tenía información confirmada, todos parecían tener una opinión firme. Algunos la defendían con tibieza. Es una señora mayor, lleva toda la vida en esa escuela, no creo que haya sido ella. Pero esas voces se apagaban rápido, ahogadas por otras más ruidosas que repetían lo que les parecía más lógico. Dicen que estaba muy desorganizada últimamente, parece que tenía problemas de dinero. Yo siempre sentí que algo no andaba bien con ella. Ninguna de esas frases se basaba en hechos, todas se basaban en percepción, y en pueblos pequeños. La percepción pesa más que cualquier prueba. Eleanor lo supo antes de que nadie se lo dijera. Lo sintió en la mirada del panadero, que esa semana dejó de saludarla con la mano. Lo notó en la vecina que cruzó la calle para no pasar frente a su casa. Lo confirmó cuando fue al banco a pagar un recibo y la cajera, una joven que solía sonreírle, la atendió sin levantar los ojos del mostrador. Nadie le dijo nada directamente. No hacía falta. El silencio era suficiente. En la escuela, la situación era aún más difícil. La sala de maestros, que antes era un espacio de convivencia cálida, se convirtió en un territorio de miradas esquivas y conversaciones interrumpidas. Los colegas, que durante años compartieron café con Eleanor, ahora evitaban mencionarla. Algunos lo hacían por incomodidad, otros por miedo, porque en el fondo todos sabían que, si la administración había actuado tan rápido contra una maestra con 40 años de servicio, nadie estaba realmente protegido. Hubo una excepción: Margaret Dawson, una profesora de ciencias que llevaba casi 20 años trabajando junto a Eleanor. Se atrevió a preguntar en una reunión de personal si existía evidencia concreta contra su colega. La directora Karen Holloway respondió con una frase ensayada: el proceso está en manos de las autoridades correspondientes y la escuela está cooperando plenamente. Margaret insistió: eso no responde mi pregunta. Karen la miró fijamente y dijo: por el momento, es todo lo que puedo compartir. No hubo más preguntas. La reunión continuó como si el tema hubiera sido resuelto, pero no. Estaba resuelto, estaba creciendo. Esa semana, un periódico local publicó una nota breve en la sección de sucesos comunitarios. El titular era discreto: Escuela Primaria de Lincoln investiga desaparición de fondos estudiantiles. No mencionaba nombres, pero en un pueblo donde todos se conocen. No hacía falta. Para el viernes, Eleanor Whittaker, que ya era el centro de una historia que ni siquiera había tenido la oportunidad de contar desde su perspectiva. Su hermano Ellen llamó el jueves por la noche. Fue una conversación breve, incómoda, cargada de pausas largas.
Me enteré por internet, dijo. Con un tono que no era exactamente de preocupación, sino de sorpresa contenida. Eleanor intentó explicarle lo que había sucedido, pero las palabras se le atoraban, no porque no supiera qué decir, sino porque sentía que cualquier explicación sonaba como una justificación, y ella no tenía nada de qué justificarse. No hice nada, Ellen dijo con la voz quebrada. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después, su hermano respondió, bueno, espero que se aclare pronto, y colgó. Eleanor se quedó con el teléfono en la mano durante varios minutos. No lloró, no gritó, solo se quedó ahí, sentada en la orilla de la cama, mirando el piso de madera vieja como si buscara algo que se le hubiera caído, pero lo que había perdido no estaba en el suelo, estaba en la voz de su hermano. En su tono distante, en esa frase que sonaba más a despedida que apoyo, los días empezaron a parecerse entre sí. Eleanor dejó de salir a caminar, dejó de encender la televisión por las mañanas, preparaba café por costumbre, pero a veces lo dejaba enfriar sin probarlo. El jardín, que solía cuidar con esmero los fines de semana, comenzó a llenarse de hojas secas que nadie recogía. La casa, antes ordenada con precisión casi militar, mostraba signos de abandono sutil, platos sin lavar, cortinas cerradas a media tarde, luces apagadas antes de que oscureciera. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un auto detenerse frente a su casa. El motor se apagó. Hubo un silencio breve. Después, el auto arrancó y se alejó. No tocaron la puerta. No dejaron nada. Pero Eleanor se levantó. Caminó hasta la ventana y miró hacia la calle vacía con el corazón acelerado. No sabía si era un vecino curioso, un periodista o simplemente alguien que se había equivocado de dirección, pero en ese momento, cualquier sonido fuera de lo común le provocaba un nudo en el estómago. Esa fue la primera noche que Eleanor durmió con la luz del pasillo encendida, no por miedo a la oscuridad, sino por miedo a lo que la oscuridad representaba, el aislamiento total de una mujer que, después de dedicar su vida entera a los demás, se encontraba completamente sola frente a una acusación que no podía combatir, y mientras ella intentaba sobrevivir al silencio. La investigación apenas comenzaba a moverse, lentamente, torpemente, sin la urgencia que el caso merecía, porque cuando el acusado no tiene voz, nadie se apresura a buscar la verdad. Eleanor comenzó a perder la noción del tiempo, no de golpe, no de manera evidente, sino como quien ve una fotografía desvanecerse lentamente bajo el sol. Los días sin clases, sin rutina, sin propósito, se fundían unos con otros hasta volverse una masa gris y indistinguible. Despertaba temprano por costumbre, pero ya no tenía dónde ir. Se vestía, se peinaba, se sentaba a la mesa de la cocina y esperaba. No sabía exactamente qué esperaba. Tal vez una llamada, tal vez una disculpa, tal vez simplemente que el mundo recordara que ella seguía ahí. Las primeras señales aparecieron en cosas pequeñas. Olvidó pagar la cuenta de la luz, no porque no tuviera el dinero, sino porque el sobre se quedó debajo de un periódico viejo y ella no lo vio durante días. Después dejó la estufa encendida una noche entera. El olor a gas la despertó a las 3 de la madrugada y se quedó paralizada en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse. Se levantó, apagó la llave, abrió las ventanas y se sentó en el sillón de la sala envuelta en una cobija. No volvió a dormir esa noche, pero lo que más la perturbaba no eran los olvidos domésticos, era algo más profundo, más inquietante, la incapacidad de reconstruir con claridad los días previos a la desaparición del dinero. Sabía que había entrado a la oficina administrativa el jueves, recordaba haber dejado un sobre con las contribuciones de su grupo, podía visualizar el escritorio, la carpeta azul, la planta artificial junto a la ventana, pero los detalles se desdibujaban. ¿Había alguien más en la oficina? ¿Cerró la puerta con llave al salir? ¿O la dejó entreabierta? Cada vez que intentaba fijar un recuerdo, otro se movía de lugar como piezas de un rompecabezas que alguien hubiera revuelto mientras ella no miraba. Una tarde, sacó su libreta del bolso lesa donde anotaba todo lo importante y buscó la página donde había registrado su advertencia sobre el mal manejo de la colecta. La encontró. Ahí estaba, escrita con su letra firme y redonda, jueves 14. Sobre sin registro en escritorio compartido. Comenté con Laura en secretaría. Sin respuesta concreta. Pasó el dedo sobre las palabras como si necesitara sentirlas para creerlas. Era la prueba de que ella había hecho lo correcto, de que había alertado, de que alguien más debía haber actuado, pero esa libreta estaba en su casa, no en los archivos de la escuela, y nadie se la había pedido. Eleanor pensó en llamar a la policía para mostrarle sus notas. Levantó el teléfono, marcó los primeros números y colgó. Lo intentó de nuevo al día siguiente, y al otro, pero cada vez que escuchaba el tono de espera, una voz interior le decía que no la tomarían en serio, que la verían como una anciana confundida tratando de defenderse con un cuaderno viejo, que sus palabras no pesarían lo mismo que las de la
Directora Olas del oficial, y esa voz, lamentablemente, no estaba del todo equivocada. Fue en esos días cuando visitó al doctor Morris, un médico general que la atendía desde hacía más de 15 años. Eleanor fue por un dolor persistente en la espalda, pero durante la consulta, el doctor notó algo más. Le hizo preguntas simples: ¿qué había desayunado? ¿Qué día de la semana era? ¿Cuándo había sido su última visita? Eleanor respondió correctamente a casi todas, pero vaciló en dos. No recordaba si había desayunado o solo tomado café, y confundió el mes. El doctor Morris la miró con esa mezcla de profesionalismo y compasión que solo tienen los médicos de pueblo que conocen a sus pacientes desde hace décadas. Le sugirió, con mucho cuidado, que podría tratarse de un deterioro cognitivo leve. No era un diagnóstico definitivo, pero sí una señal que merecía seguimiento. Le recomendó estudios adicionales y, sobre todo, reducir el estrés. Eleanor escuchó todo en silencio. No discutió, no se defendió, solo asintió lentamente, como si las palabras del doctor confirmaran algo que ella ya sospechaba pero no se atrevía a nombrar. Al salir del consultorio, caminó hasta una banca frente a la farmacia y se sentó. El viento soplaba suave, la calle estaba casi vacía, y ahí, en ese momento de absoluta quietud, Eleanor pronunció en voz baja una frase que nadie más escuchó: no soy olvidadiza, me están olvidando. No lloraba, su rostro estaba sereno, casi resignado, pero sus manos temblaban ligeramente sobre las rodillas, como si el cuerpo expresara lo que la mente se negaba a aceptar. Porque lo más doloroso no era la acusación en sí, era darse cuenta de que, por primera vez en su vida, consideraba que tal vez no podía confiar en su propia memoria, que tal vez los demás tenían razón al verla como alguien frágil, incapaz, fuera de lugar. Y esa duda, esa grieta diminuta en la confianza que siempre tuvo en sí misma, era más destructiva que cualquier rumor. Regresó a casa cuando el sol ya se ocultaba. Dejó las llaves sobre la mesa, junto a la libreta abierta. Miró sus propias notas una vez más. La letra era firme, las fechas eran precisas, los hechos estaban ahí, ordenados, claros, pero nadie los había leído, nadie los había pedido, y ella no sabía si tendría la fuerza para mostrarlos. Esa noche, Eleanor hizo algo que no hacía desde que era niña. Antes de acostarse, revisó 2 veces que la puerta estuviera cerrada, que la estufa estuviera apagada, que las ventanas estuvieran bien puestas, no por seguridad, por desconfianza de sí misma, como si necesitara verificar cada acción para estar segura de que realmente la había hecho. Y mientras ella luchaba contra sus propios pensamientos, afuera, en las calles del pueblo, su nombre seguía rodando de boca en boca, no como el de una maestra dedicada, no como el de una mujer honesta, sino como el de alguien que probablemente había cometido un error imperdonable. La verdad seguía enterrada, y Eleanor, sin saberlo, era la única que tenía la pista para encontrarla. Detrás de las puertas cerradas de la dirección, las decisiones ya no se tomaban pensando en Eleanor, se tomaban pensando en la escuela. Karen Holloway llevaba 3 noches durmiendo mal, desde que el caso se hizo público. Su bandeja de correo electrónico no dejaba de llenarse: mensajes de padres exigiendo explicaciones, consultas del distrito escolar pidiendo reportes y, lo peor de todo, un correo del superintendente regional que usaba palabras como exposición mediática, responsabilidad institucional y medidas preventivas inmediatas. Karen entendía perfectamente lo que eso significaba. No era una solicitud de justicia, era una orden de contención. Esa mañana convocó una reunión de emergencia con el subdirector Thomas Grant y la coordinadora administrativa, Patricia Lowe. Los 3 se sentaron en la oficina con las persianas cerradas y la puerta con seguro. Sobre la mesa había una carpeta con los registros de acceso al cajón, una copia de la denuncia policial y un borrador de comunicado para los padres. Karen fue directa: el distrito quiere que esto se resuelva antes de que termine la semana. No les importa cómo, les importa que no crezca. Thomas, un hombre prudente que rara vez levantaba la voz, sugirió esperar los resultados de la investigación policial antes de tomar decisiones adicionales. Patricia, en cambio, propuso algo distinto: redactar un memorándum interno recomendando que Eleanor no regresara al aula hasta nuevo aviso. Independientemente del resultado, es lo más seguro para la imagen del plantel, dijo. Karen asintió sin discutir. Esa tarde, se envió un correo interno a todo el personal docente y administrativo. El mensaje era breve, redactado con la frialdad quirúrgica de quien busca protegerse legalmente. Su recomienda minimizar asociaciones públicas con la profesora Whittaker. Hasta la conclusión del proceso en curso, cualquier consulta de medios o padres de familia debe ser redirigida a la dirección. No mencionaba inocencia, no mencionaba presunción, solo mencionaba distancia. El efecto fue inmediato. Los pocos colegas que aún consideraban acercarse a Eleanor entendieron el mensaje sin necesidad de traducción. Involucrarse era un riesgo, y en un sistema donde los contratos se renovaban año con año,
Nadie quería ser el siguiente nombre en una carpeta de recursos humanos. Margaret Dawson, la profesora de ciencias que había cuestionado la falta de evidencia. En la reunión anterior, recibió el correo mientras almorzaba en la sala de maestros. Lo leyó 2 veces, apretó los labios, miró a su alrededor. Nadie más parecía alterado. Algunos leían el mensaje con expresión neutra. Otros ni siquiera lo abrieron. Margaret dejó el teléfono sobre la mesa y terminó de comer en silencio. No dijo nada, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendió que hablar en ese momento era como gritar dentro de una habitación insonorizada. Mientras tanto, los padres más activos del comité escolar organizaron una reunión informal en la cafetería del pueblo. No invitaron a la directora ni a ningún representante de la escuela. Querían hablar libremente, y lo hicieron. Durante casi 2 horas intercambiaron opiniones, teorías y frustraciones. Algunos exigían la destitución definitiva de Lanor. Otros pedían una auditoría completa de los fondos escolares. Un padre, dueño de una ferretería local, resumió el sentir general con una frase que se repetiría durante días si no fue ella. Entonces, ¿por qué la sacaron así? Era una pregunta lógica y peligrosa, porque partía de una premisa falsa, que la forma en que la escuela actuó reflejaba la verdad del caso. Nadie en esa cafetería sabía que la decisión de retirar a Eleanor había sido tomada sin evidencia concluyente, motivada más por el miedo institucional que por la certeza. Pero eso no importaba. La imagen de una maestra siendo escoltada fuera de su salón era más poderosa que cualquier explicación posterior. En la escuela, los alumnos del Salón 14 llevaban días con una maestra suplente que no conocía sus nombres ni sus rutinas. Los niños preguntaban cuándo volvería la señora Whittaker. La suplente respondía con evasivas amables: está descansando, pronto regresará. Pero los niños no eran tontos, sabían que algo estaba mal. Algunos habían escuchado a sus padres hablar en la cena, otros habían visto la nota en el periódico local. Una niña del primer fila, que solía sentarse cerca del escritorio de Eleanor, dejó de participar en clase cuando la suplente le preguntó si estaba bien. La niña solo respondió: extraño a mi maestra. Nadie reportó esa frase, nadie la anotó en ningún informe, pero contenía más verdad que todos los comunicados oficiales que la escuela había emitido. Hasta ese momento, al final de la semana, Karen Holloway recibió la confirmación de que la policía aún no tenía resultados definitivos. La investigación avanzaba lentamente y las grabaciones de seguridad todavía no habían sido revisadas en su totalidad. Sin embargo, la escuela ya había tomado todas sus decisiones. Eleanor estaba fuera, el comunicado estaba enviado, la narrativa estaba fijada. Karen cerró su computadora el viernes por la tarde, apagó la luz de su oficina y caminó hacia el estacionamiento. Antes de subir a su auto, miró el edificio de la escuela. Las ventanas del Salón 14 estaban oscuras. Por un instante, algo parecido a la culpa cruzó su rostro, pero duró poco. Arrancó el motor, encendió la radio y se fue a casa, porque en las instituciones la culpa se diluye entre procedimientos, se esconde detrás de correos electrónicos y carpetas, se reparte entre tantas personas que, al final, nadie la siente como propia. Y mientras la escuela se protegía a sí misma, Eleanor seguía sola en su casa, sin saber que las únicas pruebas que podían salvarla estaban guardadas en un disco duro que nadie se había molestado en revisar. El detective Robert Klein no era un hombre de intuiciones, era un hombre de registros, de horarios, de detalles que otros pasaban por alto. Llevaba 18 años en el departamento de policía de Lincoln y había resuelto casos que iban desde robos menores en tiendas hasta fraudes en negocios locales. Nada espectacular, nada digno de titulares grandes, pero tenía una cualidad que lo distinguía de otros oficiales: no se apuraba, y en este caso, esa lentitud metódica estaba a punto de cambiar todo. Desde el primer día algo no le cuadró. La denuncia había llegado demasiado rápido, demasiado limpia, demasiado dirigida. Cuando la directora Karen Holloway le entregó el reporte inicial, Clay notó que el documento mencionaba a Eleanor Whittaker por nombre en 3 ocasiones, pero al asistente administrativo temporal, un joven llamado Derek Payne, solo lo mencionaba como personal de apoyo sin identificación específica. No era una omisión accidental, era una omisión conveniente. Klein comenzó por lo básico: revisar los registros de acceso a la oficina administrativa. La escuela utilizaba un sistema de llaves físicas, sin control digital. Eso significaba que no había registro automático de quién entraba o salía, ni a qué hora. Solo existía una bitácora manual donde los empleados debían anotar su entrada. Klein revisó las páginas correspondientes a la semana de la desaparición y encontró varias irregularidades. El jueves, día en que Eleanor declaró haber dejado el sobre con las contribuciones, su nombre aparecía registrado a las 10 de la mañana. La firma coincidía con su letra. Hasta ahí, todo era consistente con su versión.
Pero en la misma página había otra entrada registrada a las 4:40 de la tarde, firmada con iniciales ilegibles. No correspondían a Karen ni a la secretaria Laura, ni a Eleanor. Klein pasó el dedo sobre las iniciales varias veces, intentando descifrarlas. Parecían ser una desejida de algo que podía ser una P o una R. Tomó nota y siguió adelante. El viernes, la bitácora mostraba un vacío completo. Nadie había registrado entrada alguna a la oficina. Sin embargo, la secretaria Laura confirmó en su declaración que ese día había trabajado en el área desde las 8 de la mañana. Si Laura estuvo ahí y no se registró, ¿cuántas otras personas pudieron haber entrado sin dejar constancia? La bitácora, que debía ser una herramienta de control, era en realidad un pedazo de papel que nadie tomaba en serio. Klein solicitó entonces la lista completa de empleados con acceso a llaves de la oficina. Karen se le entregó con cierta reticencia, explicando que el control de llaves no había sido actualizado en varios meses. La lista incluía 5 nombres: Karen Holloway, Laura Méndez, Eleanor Whittaker, el conserje principal y Derek Payne, el asistente administrativo temporal contratado hacía apenas 2 meses. Klein subrayó ese último nombre cuando buscó el expediente de Derek Payne en los archivos de recursos humanos de la escuela. Encontró una carpeta notablemente delgada. No había verificación de antecedentes, no había referencias laborales confirmadas, solo una solicitud de empleo con datos básicos y una nota de Karen autorizando su contratación temporal por necesidades operativas urgentes. Klein levantó la ceja. En su experiencia, las contrataciones apresuradas solían generar problemas apresurados. Intentó contactar a Derek directamente. El número de teléfono registrado en su expediente estaba fuera de servicio. La dirección postal correspondía a un departamento en una ciudad vecina que, según verificación rápida, estaba rentado a nombre de otra persona. Klein anotó cada detalle con su caligrafía ordenada y sin prisa. Fue entonces cuando decidió revisar algo que, inexplicablemente, nadie había revisado antes: los archivos internos de la escuela relacionados con la colecta. Y ahí, entre formularios de autorización y recibos mal organizados, encontró un documento que lo detuvo en seco. Era una nota manuscrita, fechada 2 semanas antes de la desaparición del dinero, dirigida a la secretaria Laura Méndez. La letra era inconfundible, redonda, firme, meticulosa. Era la letra de Eleanor. El contenido era breve pero contundente. Los sobres de la colecta permanecen en el escritorio compartido sin supervisión ni registro. Sugiero implementar un control más estricto para evitar confusiones o pérdidas. Atentamente. Y Whittaker. Klein leyó la nota 3 veces. La fotografió con su teléfono. La guardó en una bolsa de evidencia. Y por primera vez desde que comenzó la investigación, sintió que el caso estaba tomando una dirección completamente distinta a la que la escuela había planteado. Eleanor no solo no había robado el dinero, había advertido que algo así podía pasar, y su advertencia fue ignorada. Klein regresó a su escritorio esa noche con la carpeta llena de anotaciones y una convicción creciente. La acusación contra Eleanor no se basaba en evidencia, se basaba en percepción, en conveniencia y en la necesidad institucional de señalar a alguien antes de que alguien lo señalara a ellos. Era un mecanismo viejo, conocido, casi predecible, y sin embargo funcionaba cada vez. Quedaba un paso crucial por dar. Las cámaras de seguridad de la escuela habían grabado de forma continua durante toda la semana en cuestión. Los archivos estaban almacenados en un disco duro en la oficina del conserje, pero nadie los había solicitado formalmente. Karen había mencionado que las cámaras no siempre funcionaban correctamente y que la calidad de imagen era limitada. Klein no le creyó. Redactó la solicitud oficial esa misma noche. La respuesta llegaría en 48 horas, y lo que esas imágenes revelarían cambiaría por completo el curso de la investigación. Pero para Eleanor, cada hora que pasaba sin respuesta era una hora más de incertidumbre, de soledad y de un silencio que se parecía demasiado a una condena. Eleanor dejó de contar los días. En algún momento entre la segunda y la tercera semana de suspensión, el calendario perdió sentido. Las mañanas se repetían con la misma monotonía. Gris, café tibio, cortinas cerradas. El sonido del reloj de la cocina marcando horas que no llevaban a ningún lado. El teléfono descansaba sobre la mesa del comedor como un objeto decorativo. No sonaba, y cuando sonaba, era alguna llamada automatizada del banco recordándole un pago pendiente. Nada más. Había dejado de revisar el correo, había dejado de barrer la entrada. Las hojas secas se acumulaban frente a la puerta como una barricada pequeña que nadie cruzaba. La vecina de enfrente, que antes la saludaba al salir a regar sus plantas, ahora entraba y salía de su casa sin mirar hacia él. Otro lado de la calle. Eleanor lo notaba desde la ventana, detrás de la cortina, con esa mezcla de dignidad herida y resignación silenciosa que solo conocen quienes han sido señalados sin motivo. Una tarde
Encontró entre sus papeles una tarjeta que le habían dado sus alumnos el año anterior por él. Día del maestro. Era un cartón doblado con un dibujo de crayón. Una mujer con lentes y cabello blanco rodeada de niños sonrientes. Adentro, con letra torpe y enorme. Decía: gracias maestra Eleanor por enseñarnos a leer. La queremos mucho. No tenía firma individual. Solo una hilera de corazones de colores y una estrella dorada pegada con resistol. Eleanor sostuvo la tarjeta con ambas manos durante un largo rato. No lloró. Solo la apretó contra el pecho y cerró los ojos, como si intentara regresar a un momento en el que todavía importaba. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, el detective Robert Klein recibió por fin el disco duro con las grabaciones de seguridad de la escuela. Lo había solicitado formalmente hacía 2 días. Y la entrega se retrasó porque el conserje no encontraba el cable de conexión adecuado. Un detalle menor que, sin embargo, representaba días enteros de espera. Para una mujer cuya vida estaba suspendida en el vacío, Klein conectó el disco a su computadora en la estación de policía y comenzó a revisar los archivos. Las cámaras cubrían 3 ángulos: la entrada principal, el pasillo central y la puerta de la oficina administrativa. La calidad no era óptima, pero era suficiente para distinguir rostros y movimientos. Contrario a lo que Karen había sugerido, las grabaciones estaban completas y en orden cronológico. Empezó por el jueves, el día en que Eleanor declaró haber dejado el sobre. A las 10:04 de la mañana, la cámara del pasillo registró a Eleanor caminando hacia la oficina con un sobre en la mano. Entró. 3 minutos después, salió sin el sobre y regresó en dirección a su salón. Nada fuera de lo normal, nada sospechoso. Klein avanzó las imágenes. A las 4:38 de la tarde del mismo día, la cámara captó otra figura entrando a la oficina. Klein pausó la imagen, amplió el cuadro. El rostro era joven, parcialmente oculto por una gorra, pero la complexión, la ropa y la forma de caminar coincidían con alguien que había visto antes en los registros. Derek Payne, el asistente administrativo temporal, llevaba una mochila en el hombro que no traía al llegar esa mañana. Entró a la oficina. La cámara del pasillo lo perdió de vista durante casi 7 minutos. Cuando salió, la mochila parecía más abultada. Caminó rápido hacia la salida lateral, una puerta que no contaba con cámara. Klein revisó los registros de horarios. A las 4:38 de la tarde, Eleanor estaba registrada en el Salón 14, supervisando una actividad extra que equivale con un grupo de alumnos. Había al menos 3 testigos que podían confirmar su presencia en ese horario. No había forma física de que estuviera en 2 lugares al mismo tiempo. El detective retrocedió la grabación y la volvió a ver. Después la vio una tercera vez. Tomó capturas de pantalla, anotó los tiempos exactos, comparó la imagen de Derek entrando con la fotografía de su expediente laboral. La coincidencia era clara. Klein se reclinó en su silla y miró el techo durante un minuto entero. No era satisfacción lo que sentía, era algo más parecido a la frustración contenida, porque esa grabación existía desde el primer día. Estaba ahí, almacenada en un disco duro que nadie se molestó en revisar. Si alguien, Karen, la policía, cualquier persona con un mínimo de diligencia hubiera solicitado las imágenes desde el inicio, Eleanor no habría pasado semanas encerrada en su casa, destruida por un rumor que nunca debió existir. Pero nadie lo hizo, porque era más fácil señalar a una mujer mayor y sola que cuestionar un sistema lleno de huecos. Klein cerró la computadora, guardó el disco duro en la caja de evidencias y redactó su informe preliminar esa misma noche. En la última línea escribió: las imágenes de seguridad no respaldan la hipótesis inicial. Se recomienda redirigir la investigación hacia el personal temporal con acceso no supervisado a la oficina administrativa. Envió el informe al fiscal local y una copia al distrito escolar. Después apagó la luz de su escritorio y se fue a casa. Mientras manejaba por las calles tranquilas de Lincoln, pasó frente a la casa de Eleanor. Las luces estaban apagadas, excepto la del pasillo. Una luz pequeña, tenue, que apenas se veía desde la calle, pero que significaba algo que muy pocos entendían. Alguien adentro seguía despierta, alguien seguía esperando, y esta vez, sin que Eleanor lo supiera, la espera estaba a punto de terminar. La llamada llegó un martes por la mañana, cuando Eleanor ya había dejado de esperarla. Estaba en la cocina, de pie frente al fregadero, lavando una taza que ya estaba limpia. Lo hacía por inercia, porque necesitaba ocupar las manos en algo que no fuera revisar el teléfono o mirar por la ventana. El agua corría tibia sobre sus dedos cuando el timbre del aparato rompió el silencio como un cristal cayendo al piso. Eleanor se quedó inmóvil. Cerró la llave del agua, se secó las manos despacio con el trapo que colgaba del horno, caminó hasta la mesa y miró la pantalla. Era un número de la estación de policía local. Contestó con un bueno, tan bajo que tuvo que repetirlo. Del otro lado
El detective Robert Klein habló con tono profesional pero notablemente más cálido que en sus conversaciones anteriores. Le informó que la investigación había avanzado de manera significativa, que las grabaciones de seguridad habían revelado información relevante, que la evidencia disponible no la vinculaba con la desaparición del dinero, y que, en consecuencia, su nombre sería retirado formalmente del proceso. Eleanor no respondió de inmediato. Hubo un silencio largo, el de esos que no son vacíos, sino demasiado llenos. Klein esperó. Conocía ese tipo de pausas. Las había escuchado antes en personas que reciben una noticia que debería alegrarlas, pero que llega demasiado tarde para sentirse como alivio. ¿Señora Whittaker? ¿Sigue ahí? Sí, respondió Eleanor con la voz apenas sostenida. Sigo aquí. Klein le explicó con la mayor claridad posible lo que las cámaras habían mostrado, la imagen de Derek Payne entrando a la oficina fuera de horario, la mochila, los minutos sin registro. La coincidencia con el momento exacto en que el dinero fue sustraído. Le dijo que Derek había sido identificado y que la escuela ya había sido notificada. No entró en detalles legales, pero le aseguró que el informe completo estaría disponible para ella si lo necesitaba. Eleanor agradeció con una frase corta y colgó. Se sentó en la silla del comedor y se quedó mirando la pared. Durante un tiempo que no supo medir. No hubo celebración. No hubo lágrimas de alivio, solo un cansancio profundo, acumulado durante semanas, que finalmente se permitió sentir sin resistencia. Esa misma tarde, la directora Karen Holloway recibió el informe oficial del detective junto con una notificación del distrito escolar. La reunión de emergencia fue breve. Thomas Grant y Patricia Lowe estuvieron presentes. Karen leyó el informe en silencio. Lo dejó sobre el escritorio y dijo una sola frase: hay que resolver esto internamente. No hubo disculpas en esa oficina. No hubo autocrítica. Solo hubo la preocupación inmediata de cómo manejar la situación sin generar más exposición. Derek Payne fue localizado 3 días después en la ciudad vecina donde rentaba. Fue despedido de forma inmediata mediante una carta administrativa que calificaba su salida como terminación de contrato temporal por conducta incompatible con los valores institucionales. No se presentaron cargos penales formales. El monto sustraído, poco menos de $700, fue catalogado como pérdida menor y cubierto con fondos de reserva de la escuela. El caso, a efectos legales, se cerró como una falla administrativa interna. La escuela emitió un comunicado dirigido a los padres de familia. Era un párrafo breve, cuidadosamente redactado, que informaba sobre la conclusión satisfactoria de la revisión de fondos y agradecía la paciencia y comprensión de la comunidad escolar. El nombre de Eleanor no aparecía. El nombre de Derek tampoco. .ir. Un texto diseñado para cerrar el asunto sin abrirlo realmente. Eleanor fue notificada de su reintegración formal mediante una carta enviada por correo ordinario. No hubo llamada personal de Karen. No hubo visita. No hubo reunión. Solo un sobre blanco con el logo de la escuela y una hoja impresa que decía: estimada señora Whittaker, nos complace informarle que, tras la conclusión del proceso de revisión, queda usted reintegrada a sus funciones docentes con efecto inmediato. Cuando Eleanor leyó la carta, sus ojos se detuvieron en la palabra complace. La releyó varias veces, la dobló con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio, junto a la libreta donde había anotado la advertencia que nadie quiso escuchar. La misma escuela que la retiró llante de sus alumnos no reunió a nadie para anunciar su inocencia. No hubo asamblea. No hubo comunicado especial. No hubo un momento equivalente al de aquella mañana en que la puerta del Salón 14 se abrió y su vida cambió para siempre. La acusación fue pública, la absolución fue silenciosa, y entre ambas quedó un vacío que ningún documento oficial podía llenar. Eleanor regresó a la escuela un lunes por la mañana, caminó por él mismo pasillo de siempre, con la misma bolsa desgastada y los mismos lentes acomodados sobre la nariz. Algunos colegas la saludaron con una sonrisa contenida, otros desviaron la mirada, como si el simple hecho de verla les recordara algo que preferían olvidar. Margaret Dawson la esperó en la puerta de la sala de maestros y la abrazó sin decir una palabra. Fue el único gesto genuino que Eleanor recibió ese día. Entró al salón 14. Los pupitres estaban en el mismo lugar. El pizarrón tenía restos de una clase que no era suya. La planta artificial junto a la ventana cejía ahí, cubierta de una fina capa de polvo. Eleanor dejó su bolsa sobre el escritorio. Se sentó y miró hacia las sillas vacías. Los alumnos llegarían en 20 minutos. Todo parecía igual, pero ella sabía que no lo era. Algo se había roto entre esas paredes, no en la estructura del edificio, sino en la confianza invisible que sostiene la relación entre una maestra y su comunidad. Y eso, a diferencia de un cajón con llave o una cámara de seguridad, no podía repararse con un memorándum.
Eleanor abrió su libro en la página donde lo había dejado semanas atrás, la historia de los pájaros migratorios. Pasó el dedo por la línea que no terminó de leer aquella mañana, y esperó en silencio a que los niños entraran, pero dentro de ella. Algo ya había decidido que esa espera no duraría mucho más. Eleanor resistió 11 días. 11 días de regresar al salón 14, de pararse frente al pizarrón, de abrir el libro en la página correcta y fingir que todo estaba bien. 11 días de sonrisas medidas, de respuestas amables y de una paciencia que ya no nacía de la vocación, sino del orgullo, porque Eleanor Vita, que no era una mujer que se rindiera fácilmente, había enseñado durante más de 40 años, había sobrevivido a cambios de planes educativos, recortes presupuestales, directores difíciles y generaciones enteras de niños que entraban sin saber leer y salían recitando poemas. No iba a dejar que un rumor la sacara de su propio salón, pero el rumor ya había hecho su trabajo. Los alumnos la trataban con cariño. Como siempre, los niños a esa edad no entienden de acusaciones ni de reputaciones. Para ellos, la maestra Whittaker seguía siendo la señora de los lentes grandes que les leía cuentos de pájaros, pero los adultos eran otra historia. En las juntas de padres, algunas madres evitaban sentarse cerca de ella. En la sala de maestros, las conversaciones se interrumpían cuando ella entraba, no siempre, no todos, pero lo suficiente para que Eleanor sintiera el peso de una sospecha que ningún comunicado oficial había logrado borrar. El jueves de la segunda semana, algo pequeño terminó de quebrarlo todo. Eleanor estaba entregando las evaluaciones del bimestre en la oficina administrativa cuando escuchó, detrás de una puerta entreabierta, la voz de Patricia Lowe hablando por teléfono con alguien del distrito. No alcanzó a oír toda la conversación, pero captó una frase que se le clavó como una astilla. Sí, sigue activa. Pero estamos evaluando opciones para el próximo ciclo. Tú sabes, la situación generó desgaste. Eleanor se detuvo en el pasillo, no tocó la puerta, no confrontó a nadie, solo dejó los papeles sobre el mostrador de la secretaria, caminó de regreso a su salón y terminó la clase del día con la misma serenidad de siempre. Pero cuando los niños salieron al recreo y el salón quedó vacío, se quedó sentada detrás de su escritorio con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando el pizarrón en blanco. No lloraba, no temblaba, solo miraba como quien observa un paisaje que solía ser hermoso y ahora está cubierto de ceniza. Esa noche, Eleanor tomó una decisión. No la tomó con rabia ni con resentimiento, la tomó con la misma calma metódica con la que había vivido toda su vida. Sacó una hoja de papel del cajón. Tomó su pluma favorita Luna que le regaló una alumna hacía 15 años, le escribió su carta de renuncia. Fue breve, no incluía reproches ni explicaciones, solo 3 líneas, su nombre, la fecha y la decisión de retirarse por motivos de salud. Efectiva al final del mes. Al día siguiente, entregó la carta en la dirección. Karen Holloway la recibió con expresión neutra y le agradeció sus años de dedicación. No hubo intento de retenerla, no hubo contrapropuesta, no hubo nada que se pareciera, ni de lejos, a lo que 43 años de servicio merecían. Solo un apretón de manos, una sonrisa diplomática y la promesa de que se organizaría una pequeña despedida. La despedida nunca ocurrió. El último día de Eleanor en la Lincoln Elementary fue un viernes de abril. Llegó temprano. Como siempre, recorrió el pasillo con los mismos pasos de siempre, sintiendo bajo sus zapatos el piso de linóleo que conocía mejor que el de su propia casa. Entró al salón 14, acomodó los pupitres que estaban fuera de lugar, borró el pizarrón, puso flores frescas tulipanes, como los del jardín de sus padres, en un vaso de plástico sobre su escritorio. Los alumnos entraron sin saber que era su última clase. Eleanor les leyó el final del cuento de los pájaros migratorios. La historia terminaba con un pájaro viejo que, después de un largo viaje, encuentra un árbol donde descansar. No era su hogar original, pero era un lugar tranquilo donde el viento no golpeaba tan fuerte. Los niños escucharon en silencio. Algunos sonrieron, otros bostezaron. Una niña de la primera fila levantó la mano y preguntó, ¿y el pájaro fue feliz al final? Eleanor la miró durante un instante largo, sonrió con los ojos húmedos y respondió, encontró paz, y a veces eso es suficiente. Cuando sonó la campana, los niños salieron corriendo al recreo como cada viernes. Eleanor recogió sus cosas despacio, guardó la pluma en su bolsa, tomó la tarjeta del día del maestro que había encontrado semanas atrás y la puso entre las páginas del libro. Miró el salón una última vez, las paredes llenas de dibujos, el mapa desgastado, la ventana por donde entraba la luz de la tarde. Le apagó la luz. No se despidió de Karen, no se despidió del subdirector ni de la coordinadora, solo pasó por la sala de maestros, donde Margaret Dawson la esperaba con un café y un abrazo largo que dijo todo lo que las palabras no podían. No es justo, susurró Margaret. Eleanor le apretó la mano y respondió, lo sé,
Salió por la puerta principal de la escuela y caminó hacia su casa bajo el mismo sol de Illinois que la había acompañado durante 4 décadas de ida y vuelta por esas calles. El panadero de la esquina la saludó con la mano. Esta vez ella no devolvió el saludo, no por rencor, porque ya estaba en otro lugar. Eleanor vive ahora en la misma casa que heredó de sus padres. Cuida el jardín que ellos plantaron. Lee por las tardes, a veces. Mira por la ventana cuando pasan los niños camino a la escuela. No concedió entrevistas, no demandó al distrito, no pidió reparación. El caso fue archivado como lo que la institución necesitaba que fuera: una falla administrativa menor, un error de procedimiento, un expediente cerrado. No hubo retratación proporcional. No hubo corrección pública equivalente. El caso fue encerrado, como muchos otros. No fue la acusación lo que la alejó, fue lo que vino después de ella.